Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos enfocamos en una compañía que es el corazón palpitante de la industria tecnológica moderna, aunque su nombre, bueno, quizás no resuene tanto como el de sus clientes más famosos. ASML Holding NV. Ujú. Tenemos sobre la mesa análisis expertos bastante recientes, que nos dan una radiografía de su situación financiera hasta mediados de 2025, su posición estratégica, que es casi única, y cómo la está valorando el mercado. Claro. La misión que nos hemos propuesto es entender a fondo por qué esta empresa holandesa es tan vital, cómo le está yendo realmente, o sea, más allá de los titulares, y qué nubes se ven en su horizonte. Ok, vamos a desmenuzar esta historia. Exacto. Y es que ASML de verdad es un caso fascinante. Mira, no fabrican los chips que usamos a diario, no, en nuestros teléfonos o computadoras. Ajá, Pero sí construyen las máquinas, máquinas increíblemente complejas y costosas, sin las cuales sería pues imposible producir los semiconductores más avanzados del planeta. vaya. Su rol en la cadena de suministro global es sencillamente irreemplazable hoy por hoy. Entremos en materia entonces. Mencionas máquinas complejas. Podríamos empezar por ahí. ¿Qué hace exactamente ASML y por qué se habla tanto de una posición casi monopólica? Suena, pues, muy poderoso, ¿no? Claro, mira, el negocio central de ASML es el desarrollo y fabricación de sistemas de litografía. Litografía. Sí, imaginen una especie de proyector, pero ultra avanzado y preciso que imprime los patrones increíblemente diminutos de los circuitos electrónicos sobre obleas de silicio. Ok, Estas obleas son la materia prima de los microchips. Y la meta constante es lograr que esos patrones sean cada vez más pequeños, más finos. entiendo. Que consuman menos energía y eventualmente más baratos por función. Claro, la base de todo el avance. Exacto. Ahora, en una parte de su negocio, la tecnología llamada DUV o ultravioleta profundo, ahí sí compiten. Compiten con gigantes japoneses como Canon y Nikon. Ujú. Y esta tecnología, la DUV, sigue siendo crucial y muy rentable para una gran variedad de chips. Podríamos decir que es la vaca lechera para muchos segmentos del mercado. Ok, la tecnología madura pero necesaria. Así es, pero donde ASML juega en una liga completamente diferente, sin competencia directa real, es en la siguiente generación, la tecnología EUV o ultravioleta extremo. Entiendo. Entonces, DUV es como el presente rentable, pero EUV es el futuro exclusivo. ¿Qué la hace tan especial y digo, tan difícil de replicar para otros? Justo eso. La tecnología EUV es hoy por hoy la única capaz de fabricar los chips más avanzados. Estamos hablando de aquellos con transistores medidos en menos de 7 nanómetros. ¿Menos de 7 nanómetros? Sí, hablamos de dimensiones casi atómicas. Desarrollar estas máquinas ha costado miles de millones de euros y décadas de investigación. Wow. ASML consiguió dominar esta tecnología, creando pues un monopolio de facto. Esto impone unas barreras de entrada económicas y tecnológicas gigantescas para cualquier posible competidor. Claro. ¿Quién va a invertir eso ahora? Exacto. Por eso, titanes como Intel, Samsung o TSMC simplemente no tienen otra opción que ser clientes de ASML para sus nodos de producción más punteros. No hay de otra. Una dependencia total para lo más avanzado. Total. Pero ojo, ASML no se queda solo en vender estas máquinas casi mágicas. Ofrecen lo que ellos llaman una solución holística. Solución holística. ¿A qué se refiere? O sea, esto incluye no solo los sistemas de litografía DV, EUV y la nuevísima generación High-End EUV, esta es para nodos de 2 nanómetros y por debajo, sino también equipos de metrología e inspección. Ah, ok. Para verificar la calidad. Precisamente, son esenciales para medir y controlar la calidad durante el proceso de fabricación, asegurando que esos patrones minúsculos se impriman correctamente. Sin errores. ¿Tiene sentido? Y además, tienen una división muy importante de software y servicios, que llaman Installed Base Management. Fíjate, a medida que venden más máquinas, esta base instalada crece. Claro.
hay más máquinas suyas por el mundo. Y ASML ofrece mantenimiento, actualizaciones, optimizaciones para esas máquinas. Este negocio genera ingresos recurrentes, predecibles y, muy importante, con márgenes de beneficio muy atractivos. Ah, eso es clave. O sea, el negocio de servicios actúa como un estabilizador, mientras las ventas de máquinas pueden ser cíclicas, ¿no? Dependiendo de las grandes inversiones de los fabricantes de chips. Exacto. Los servicios dan una base constante. Muy inteligente eso. Pero, a ver, ¿qué hay de su propia producción? Digo, ¿son autosuficientes o dependen de otros? Porque construir algo tan complejo debe requerir piezas muy especializadas. Es un punto crucial, sí. Y la respuesta es no. No son autosuficientes. Dependen críticamente de una red de proveedores muy especializados y, en algunos casos, de proveedores únicos para componentes absolutamente esenciales. ¿Proveedores únicos? Sí. El ejemplo más citado y claro es la empresa alemana Carl Zeiss SMT. Ellos son el único proveedor capaz de fabricar los sistemas ópticos extremadamente complejos que necesitan las máquinas EUV. El único. Carl Zeiss. El único. Imagínate lentes y espejos con una precisión nanométrica. Es increíble. Vaya, o sea, ¿dependen de un solo proveedor para algo tan crítico? Eso suena como un riesgo enorme, ¿no? Lo es, sin duda alguna. Es un riesgo inherente a su cadena de suministro ultra especializada. Pero bueno, ASML lo maneja integrando muy profundamente a estos proveedores clave en sus propios procesos de investigación y desarrollo. Ok, ¿una simbiosis forzada casi? Algo así. Es una simbiosis. Zeiss necesita a ASML como cliente principal, su gran cliente, y ASML necesita desesperadamente a Zeiss para su tecnología punta. Entiendo. También colaboran muy de cerca con centros de investigación independientes, como el famoso IMEC en Bélgica. De hecho, fíjate, acaban de abrir allí un laboratorio conjunto dedicado específicamente a la litografía High-NA UV. ¿Para acelerar la adopción? Justamente para acelerar la adopción de esta nueva tecnología por parte de toda la industria. Trabajan juntos para resolver los problemas antes. Interesante. Sin embargo, esta posición dominante y esta dependencia de tecnologías clave también los convierten, pues, en un peón muy visible en el tablero geopolítico global. Claro, me imagino. Ya han sufrido restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos hacia China, ¿recuerdas? Limitando la venta de ciertos equipos DVA avanzados. Sí, fue noticia. Y como reacción, y buscando asegurar su acceso a todos los mercados posibles, pues ASML está buscando activamente reducir la dependencia de componentes de origen estadounidense en sus máquinas. Ah, mira, buscando alternativas. Es un equilibrio muy delicado el que tienen que mantener entre tecnología, negocio y geopolítica. Fascinante esa dinámica. Complejísima. Pero bueno, aterricemos ahora en los números. Hemos oído que ASML es crucial. ¿Se refleja eso en sus finanzas recientes? El análisis menciona resultados impresionantes últimamente. Sí, totalmente. La primera mitad de 2025 mostró una fortaleza notable. Las ventas netas totales sumaron, mira, 15.4 mil millones de euros. 15.000 millones en 6 meses. Sí. Y para ponerlo en perspectiva, eso es casi un 34% más que en el mismo periodo del año anterior. Un salto enorme. Wow. Y la utilidad neta, o sea, el beneficio final, creció todavía más rápido, un 65.8%, alcanzando los 4.6 mil millones de euros. Casi 66% más beneficio. Increíble. Y es importante destacar que ambos motores funcionaron a pleno rendimiento. Las ventas de sistemas nuevos subieron casi un 30%, pero las ventas de servicios y actualizaciones, esas se dispararon un 46%. Ahí se ve el peso de los servicios otra vez. Exacto. Impresionante ese crecimiento reciente. Pero tengo entendido que 2024 fue un año diferente, ¿no? Más bien como de consolidación o crecimiento más moderado. Exactamente. Comparado con el boom de la primera mitad de 2025, el año 2024 fue mucho más tranquilo. Las ventas totales crecieron solo un 2.6% anual hasta los 28.3 mil millones de euros. Ah, un crecimiento mucho menor. Mucho menor. Y aquí viene un detalle revelador.
Las ventas de sistemas nuevos, de hecho, bajaron ligeramente. Cayeron un 0.8%. Bajaron las ventas de máquinas. Ligeramente, sí. Lo que salvó el crecimiento general fueron precisamente las ventas de servicios y actualizaciones de campo. Esas crecieron un sólido 15.6% hasta alcanzar los 6.5 mil millones de euros. Ok, ahí está la prueba. Muestra de manera muy clara cómo el negocio de servicios se está volviendo cada vez más importante como colchón, como amortiguador contra la ciclicidad de las ventas de equipos nuevos. Fundamental ese colchón. Y la rentabilidad también ha mejorado significativamente en 2025. El margen bruto, que básicamente es lo que queda de cada euro vendido después de restar los costos directos de producción, alcanzó un 53.7% en el segundo trimestre de 2025. Más del 50%. Sí, superó las propias previsiones de la empresa. Y esto se debió a una combinación favorable de qué tipos de máquinas vendieron, la fortaleza continua de los servicios, que suelen tener márgenes más altos, claro, y algunos beneficios puntuales en los costos. Márgenes por encima del 50% en un negocio tan intensivo en capital y tecnología es realmente notable. Hablando de inversión, ¿cuánto destinan a seguir estando en la cima? Supongo que la investigación y desarrollo, la I+D, debe ser una partida gigantesca. Absolutamente fundamental. Es la sangre que mantiene vivo su liderazgo tecnológico. Mira, en 2024, ASML invirtió la friolera de 4.3 mil millones de euros en I+D. ¿4.300 millones? Sí, y eso fue un 8.1% más que en 2023. Y estamos hablando de miles de millones. Claro. Este dinero se destina principalmente a desarrollar las próximas generaciones de litografía, tanto EUV, incluyendo el High-NA, y las futuras versiones llamadas NXC, como a seguir mejorando la tecnología DUV, que sigue siendo importante. No descuidan ninguna de las dos. No, no pueden. Y mantuvieron ese ritmo inversor. Solo en el segundo trimestre de 2025 invirtieron otros 1.2 mil millones de euros. ¡Guau! Esta inversión constante es lo que les permite seguir empujando los límites de la física y la ingeniería, y así mantener viva la famosa ley de Moore, que postula que la potencia de los chips se duplica aproximadamente cada 2 años, ¿no? Sí, la ley de Moore. Son ellos los que la mantienen viva en gran parte. En gran medida sí. Y desde el punto de vista financiero general, la posición de ASML es muy sólida. Generaron un flujo de caja operativo enorme en 2024, 11.2 millones de euros. ¿11.000 millones de flujo de caja? Sí, y a mediados de 2025 contaban con una posición de liquidez cómoda, con 7.2 millones de euros en caja y equivalentes. Tienen dinero. Y quizás lo más impresionante, tenían una cartera de pedidos pendientes, lo que ellos llaman obligaciones de desempeño restantes, que sumaba 43.3 millones de euros a finales de 2024. Más de 43.000 millones en pedidos. Eso es. Brutal. Les da una visibilidad de ingresos futuros enorme, y esto les permite financiar las gigantescas inversiones de capital, el CAPEX, que necesitan para expandir su capacidad de producción, tanto en Veldhoven, en Países Bajos, como en Wilton, en Estados Unidos. Una cartera de pedidos de esa magnitud. Da vértigo, ¿eh? Da una idea de la demanda acumulada que tienen. Ahora, con este dominio tecnológico, estos números recientes tan fuertes y esa cartera de pedidos, ¿cómo ve el mercado ASML? ¿Se refleja todo esto en el precio de sus acciones? ¿El análisis menciona el ratio PE? Sí, el ratio precio-beneficio, o PE, es una métrica clave aquí. Actualmente el PE de ASML se sitúa en 38.55. 38,5. Exacto. Y para entender si es alto o bajo, lo comparamos con su propia historia. Está un 8% por encima de su promedio de los últimos 10 años, que fue de 35.72. Ok, un poco por encima de su promedio histórico. Un poco por encima. Esto nos dice claramente que el mercado está dispuesto a pagar una prima por las acciones de ASM. Reconoce su liderazgo, su monopolio de facto en EUV, su rol crítico. Sin embargo, también es interesante notar que este múltiplo está bastante por debajo del pico que alcanzó en el segundo trimestre de 2024. Ahí llegó a superar el 55.
55, o sea que ha bajado bastante desde entonces. Ha bajado. Parece que el mercado, aunque sigue valorando mucho a la empresa, también ha moderado un poco su entusiasmo inicial, quizás por las incertidumbres que ya comentamos. Tiene sentido. Y si miramos hacia el futuro con el P Forward, que usa las estimaciones de beneficios para los próximos 12 meses, este se sitúa en 30.63. Baja a 30. Baja un poco. Sigue estando por encima del promedio del sector tecnológico en general, que ronda el 28.69. Pero, y aquí viene un matiz importante, A ver, es inferior al de algunos de sus clientes más grandes y otros jugadores clave en semiconductores. Por ejemplo, Intel tiene un P Forward cercano a 47. 47. Y el gigante de la IA, Nvidia, tiene un P Forward de unos 32. Ah, mira, qué interesante esa diferencia. O sea, ASML está por debajo de Intel y Nvidia en expectativas futuras. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Que el mercado ve más potencial de crecimiento explosivo en los que diseñan o usan los chips para IA que en el que fabrica las máquinas para hacerlos? Eso es una interpretación muy, muy plausible. Podríamos decir que el mercado valora a ASML como el proveedor indispensable de picos y palas en esta nueva fiebre del oro de la inteligencia artificial. Claro, la analogía clásica. Son esenciales. Sin ellos no hay oro. Pero quizás el mercado cree que quienes extraen y venden el oro directamente, o sea, los diseñadores y fabricantes de chips de IA, tienen un potencial de ganancias más explosivo a corto plazo. Entiendo. Y también es muy probable que el mercado esté descontando en la valoración de ASML los riesgos cíclicos de la industria, que siempre existen, y muy importante, los riesgos geopolíticos que mencionamos antes. Esos le afectan de manera muy directa. Claro, las restricciones, la dependencia. Exacto. Es una apuesta a la infraestructura crítica, que es diferente a apostar por las aplicaciones finales que usan esa infraestructura. Entendido. El fabricante de picos y palas queda muy claro. ¿Y qué opinan los analistas financieros que siguen la acción día a día? ¿Hay consenso o más bien división de opiniones sobre ASML? Pues mira, hay una tendencia general optimista a largo plazo. El precio objetivo promedio que le asignan a la acción para dentro de un año se sitúa en unos $883. Optimista a largo plazo. Sí, pero bajo esa media hay bastante dispersión, y eso refleja precisamente la incertidumbre del momento actual. Tenemos recomendaciones claras de comprar, de firmas importantes como Berenberg y HSBC, o de superar al mercado, outperform, como la de Santander. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, otras casas de análisis como Sachs recomiendan mantener hold y Rothschild & Co. Redburn tiene una postura neutral. O sea, hay de todo. Hay de todo. ¿Y sus argumentos para la cautela? Pues precisamente la valoración, que algunos ya consideran elevada o premium, y sobre todo, las propias advertencias que ha lanzado la dirección de ASML recientemente. ¿Hay optimismo de fondo? Sí, pero también nerviosismo a corto plazo. Claro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el propio CEO de ASML, Christophe Foucault, hizo comentarios que movieron el mercado hace poco, ¿verdad? En la llamada de resultados. Sí, totalmente. Fue un momento clave ese. En la presentación de resultados del segundo trimestre de 2025, el CEO Foucault primero confirmó los excelentes números del trimestre, ventas por 7.7 mil millones de euros y ese margen bruto altísimo del 53.7%, ambos superando las expectativas. Números muy buenos. Muy buenos. También ratificó la guía financiera para todo el año 2025. Esperan crecer las ventas alrededor de un 15% respecto a 2024 y mantener un margen bruto cercano al 52%. Hasta ahí, todo perfecto. Ok, el presente bien. Pero la frase que encendió las alarmas y sacudió a los inversores fue cuando dijo que, aunque estaban preparados para un mayor crecimiento, no podían confirmar el crecimiento en 2026. Uf. Eso viniendo del propio CEO justo después de presentar buenos números. Suena fuerte, ¿eh? ¿Por qué lanzó esa advertencia tan directa sobre 2026? ¿Qué razones dio? Pues la razón principal que dio fue la creciente incertidumbre macroeconómica global y de nuevo las tensiones geopolíticas. Ajá. Mencionó explícitamente la amenaza de nuevos aranceles comerciales como un factor de riesgo tangible. Según Fouquet, esta incertidumbre está llevando a algunos de sus clientes a
Pues a pensárselo 2 veces antes de comprometer las enormes inversiones que requieren los sistemas EUV más avanzados y costosos. A posponer decisiones grandes. Quizás retrasando algunos pedidos o planes de expansión, sí. Y la reacción del mercado fue inmediata. La acción de ASML cayó un 11% tras esos comentarios. 11%. Sí, esto demuestra lo sensible que es la valoración de la compañía a cualquier duda sobre sus perspectivas de crecimiento futuro, por muy sólidas que sean ahora mismo. Mucha sensibilidad a las expectativas. Muchísima. Ahora bien, a pesar de esa nota de cautela sobre 2026, Fouquet también fue muy claro en otro punto: la inteligencia artificial. Dijo que sigue siendo el motor principal que impulsa la demanda de sus máquinas más avanzadas. Ah, la IA sigue tirando. Sigue tirando fuerte. Y esto no solo para los chips lógicos, los cerebros, sino también para la memoria de alto rendimiento, como las memorias HBM y DDR5, que son absolutamente cruciales para entrenar y ejecutar los modelos de IA. Claro, la IA necesita ambos. Exacto. De hecho, ASML estima que esta demanda ligada a la IA llevará a sus clientes más punteros a querer añadir aproximadamente un 30% más de capacidad de producción con tecnología EUV en el futuro cercano. O sea, hay cautela por un lado por la macroeconomía. Pero un motor de demanda muy potente por el otro, que es la IA. Exacto. Qué interesante dicotomía. Cautela macro, pero el tren de la IA sigue avanzando a toda máquina. Y en medio de esto, ASML sigue moviendo ficha estratégicamente, ¿no? Mencionaste antes el nuevo sistema High-NA EUV. Correcto. Ese fue un hito tecnológico y comercial muy importante. El envío del primer sistema High-NA EUV completo, el modelo TWINSCAN EX5200B, se realizó durante el segundo trimestre de 2025. El primero de la nueva generación. Exacto. Este sistema es la siguiente evolución. Es la máquina que permitirá fabricar chips en nodos de 2 nanómetros y por debajo en los próximos años. El futuro. Es fundamental para que ASML mantenga su ventaja tecnológica y siga habilitando la ley de Moore. Vamos, asegura su relevancia para la próxima década, como mínimo. ¿Imprescindibles a vez? Sí. Y luego está otra jugada estratégica que ha llamado mucho la atención: la inversión de 1.3 mil millones de euros en Mistral AI. 1.300 millones en Mistral AI, la startup francesa de IA, ¿verdad? Esa misma. Una startup muy prometedora en inteligencia artificial generativa. Y lo fascinante es que ASML ha dicho que esto no es solo una inversión financiera para ganar dinero. No. Ah, no. Entonces, Su intención es utilizar activamente la tecnología de IA de Mistral para optimizar sus propios procesos de litografía. ¿usar la IA para mejorar sus máquinas? Exacto. Quieren usar la IA para hacer sus máquinas aún más eficientes, más precisas y, en última instancia, para ayudar a sus clientes a reducir los costos de fabricación de chips que se están disparando con cada nueva generación tecnológica. ¡Wow! Eso sí que es interesante. Entonces, no solo invierten en la fiebre del oro de la IA como inversores, ¿No? sino que quieren usar la IA para mejorar sus propios picos y palas. Y quizás, digo yo, esto tiene también una lectura geopolítica. O sea, usar una IA europea para optimizar sus máquinas y reducir la dependencia de tecnología de IA que podría venir de EU, dadas las tensiones que mencionamos. Has dado totalmente en el clavo. Se interpreta exactamente así, como un movimiento con múltiples capas estratégicas. Por un lado, claro, es una apuesta tecnológica para mejorar su propio producto y su eficiencia operativa. Lógico. Por otro lado, se ve claramente como un paso para fortalecer la llamada soberanía digital europea en un campo tan crítico como la IA. Soberanía digital europea. Sí, al colaborar con una empresa europea puntera como Mistral, pues mitigan parcialmente el riesgo geopolítico asociado a posibles restricciones futuras sobre tecnología de IA estadounidense, algo que ya les ha afectado en el hardware, ¿no? Cierto. Y como bien dices, conecta directamente con el objetivo que mencionó el CEO: ayudar a los clientes a controlar los costos en un entorno donde fabricar chips es cada vez más complejo y carísimo. Es usar la IA para combatir la complejidad que ellos mismos, en parte, ayudan a crear. Una jugada realmente inteligente y con muchas derivadas posibles. Muy interesante. Finalmente,
En medio de todas estas inversiones masivas en I+D, en expansión de fábricas y ahora en IA, ¿cómo trata ASML a sus accionistas? ¿Hay espacio para devolverles capital o todo se reinvierte? No, definitivamente sí hay espacio. La compañía tiene un historial sólido y un compromiso claro con el retorno de valor a sus accionistas. Y eso también es una señal de confianza en su propio futuro, ¿no? Claro. Por ejemplo, pagaron un dividendo total de 6.40 euros por acción correspondiente al año fiscal 2024. Un dividendo decente. Sí, y ya han anunciado un dividendo a cuenta de 1.60 euros por acción para 2025. Además del dividendo, tienen un programa muy activo de recompra de sus propias acciones en el mercado. Recompra de acciones también. También, el plan actual contempla recomprar hasta 12.000 millones de euros en acciones entre 2022 y 2025. Y a mediados de 2025 ya habían ejecutado casi la mitad de ese programa, recomprando acciones por valor de 5.8 mil millones de euros. 12.000 millones para recompras. Es bastante. Es mucho dinero. Y estas acciones, dividendos y recompras son posibles gracias a la fortaleza de su balance y a la potente generación de flujo de caja que mencionamos antes. Claro, el dinero que generan. El hecho de que reciban pagos por adelantado de sus clientes por máquinas que tardan años en construirse y entregarse, también ayuda mucho a financiar tanto las inversiones masivas como el retorno a los accionistas. Los pagos por adelantado son clave. Son muy importantes. Y los análisis disponibles no señalan grandes preocupaciones sobre el nivel de endeudamiento de la empresa. Parece que lo gestionan de forma bastante prudente. Bien, pues hemos cubierto mucho terreno, ¿eh? Si intentamos sintetizar un poco todo esto, el panorama de ASML es, pues, complejo y fascinante a la vez. Por un lado, tenemos una compañía con una salud financiera actual excelente, un dominio tecnológico que roza el monopolio en un área absolutamente crítica para el futuro. Hablamos de EUV y ahora High-NA EUV. Ujú. Pero por otro lado, enfrenta vientos en contra muy reales. La incertidumbre económica global, las tensiones geopolíticas que la ponen justo en el punto de mira, y una dependencia inherente de los ciclos de inversión de sus clientes, que son gigantes pero cíclicos. Y esto lleva a que su propia dirección, pues, ponga el freno a las expectativas a corto plazo. Es una descripción muy precisa del momento actual de ASML. Sí, tecnológicamente están en una posición envidiable, casi inexpugnable a corto y medio plazo. El avance hacia High-NA EUV solidifica aún más ese liderazgo. Cierto. Y el negocio de servicios, que es cada vez más grande y rentable, les proporciona una base de ingresos muy estable que antes no tenían tan desarrollada. Eso es un gran cambio. Un buen colchón. Un gran colchón. Sin embargo, la vulnerabilidad a factores externos, hablamos de decisiones políticas en Washington o Beijing, una recesión global que frene la inversión en nuevas fábricas de chips, esa vulnerabilidad es innegable y es el principal factor de riesgo que ve el mercado ahora mismo. El riesgo externo es el principal nubarrón. Yo diría que sí. Por eso, las acciones estratégicas que están tomando, como esa inversión tan significativa en Mistral AI, son tan interesantes de observar. Son intentos claros de navegar esta complejidad, de mitigar esos riesgos y quizás de evolucionar como compañía. De no quedarse quietos. Exacto. No se conforman con ser solo un proveedor de hardware increíblemente avanzado. Parece que buscan posicionarse como un socio tecnológico más integrado, que usa la inteligencia artificial para optimizar la eficiencia y los costos en todo el ecosistema de fabricación de semiconductores. Interesante visión. Su éxito futuro dependerá, en gran medida, de su habilidad para ejecutar estas estrategias en un entorno global que es cada vez más volátil e impredecible. No es fácil. Nada fácil. Y eso nos deja con una reflexión final para seguir pensando, ¿no? Si ASML realmente tiene éxito en integrar la IA de Mistral, no solo para mejorar sus operaciones internas, que ya sería mucho, sino quizás incorporando capacidades de IA directamente en sus sistemas de litografía, para optimizar el rendimiento en tiempo real en las fábricas de sus clientes. ¿Podría eso transformar fundamentalmente su modelo de negocio?
podríamos ver a ASML evolucionando de ser principalmente un vendedor de máquinas carísimas, con esos ciclos de venta tan marcados, a convertirse en un proveedor de soluciones de productividad y optimización basadas en IA para la manufactura de chips, con ingresos quizás más recurrentes, menos cíclicos. Es una posibilidad fascinante, ¿verdad? Cambiaría mucho el perfil de la empresa. Cambiaría mucho. Es una posibilidad intrigante y algo que sin duda pues habrá que seguir muy de cerca en los próximos años. Definitivamente. Con esa pregunta abierta, cerramos esta exploración a fondo de ASML Holding NV, una compañía que, sin duda alguna, seguirá siendo una pieza absolutamente central en el complejo rompecabezas que definirá el futuro tecnológico. Esperamos que este análisis haya sido útil y esclarecedor. Hasta la próxima.